Quizá lejanos ya en el tiempo y en la memoria, pero siempre cerca de nosotros, por ser aquellos que con su esfuerzo pusieron la semilla del fruto que hoy recogemos, están los hombres y mujeres que formaron la historia de una iglesia. Hermanos que vivieron los momentos de ilusión del que comienza y la incertidumbre del que espera en fe lo que aún no han de ver sus ojos. Revivir el pasado que les pertenece nos llevará a entender mejor el presente que vivimos. En nuestro andar por los comienzos de nuestra iglesia, es preciso traer al recuerdo nombres como el de Teodoro Calvo, Teófilo Wickman, María Calvo, Jaime de Reval y tantos otros que sería imposible hacer el esfuerzo de retenerlos todos. El punto de partida podemos situarlo en el año 1871, cuando Teodoro Calvo y su esposa comenzaron a celebrar reuniones de evangelización en su domicilio de la calle López de Hoyos. A su muerte, continuarán la obra sus hijos y, poco a poco, se abrirán nuevas iglesias en Madrid. Pero pronto llegan los problemas. En 1919 aparecen los adventistas y desconciertan con su teología a la iglesia. Después, dos frailes se hacen pasar por miembros de la comunidad cristiana. Su actuación obligará al cierre de todos los centros de predicación de Madrid, excepto los de Lavapiés y Prosperidad. El desánimo reina y el Comité Bautista cree que no vale la pena mantener abierto el local de Prosperidad. A finales de 1930 deciden cerrarlo. Pero los hermanos de esta iglesia, preocupados seriamente por ella, recurren su compromiso y en una hermosa declaración de principios bíblicos se declaran independientes. La iglesia crece y se fortalece por unos años y en 1932 manifiestan ser ya una iglesia unida. Tras la guerra civil y después de momentos especialmente críticos para los cristianos, sube al poder el gobierno franquista, que en 1939 decide cerrar los colegios evangélicos. La propia iglesia, acusada de albergar a agentes políticos, ve cómo es cerrado su local durante 9 semanas. Pese a los continuos ataques e influencias ideológicas externas, la iglesia sigue afirmándose en la fe. Así, en 1951 vuelve a manifestarse como iglesia cristiana. Un año más tarde se declara misión cristiana y ya en 1964 recupera su nombre de Iglesia Evangélica del Buen Pastor, el que llevara 30 años antes, todavía en los comienzos. En 1954 vuelve a depender de hecho de la UEB, donde sigue con su denominación actual. Yo me llamo Miguel de Olaiz Rosado. ¿Qué años tiene, Miguel? Tengo 83 años, total nada. Pues el barrio todas las casas eran de una planta. Cuando más tenían un piso encima, no tenían más. Había alguna casa a lo mejor de 2 o 3 pisos, pero eran las menos. Porque claro, ya casi todas esas casas las han tirado. Incluso el mercado no existía. Había de estas casetas, como casetas de madera, ahí en el mismo sitio donde está ubicado ahora el mercado, pues había casetas de madera y puestos ambulantes que ponían allí para vender la fruta y esas cosas. El culto estaba bien, tenía un localito muy majo en la primera planta de la casa, que la casa era de doña María Calvo. Ella cedió el local para la iglesia. Y no costaba nada a la iglesia, porque es que se recogían unas ofrendas de 40 pesetas, 45, que ahora parece ridículo, pero es verdad. Yo es que al poco tiempo de convertirme, pues me hicieron diácono, y yo qué sé, si es que no había gente apenas. Me acuerdo yo que había domingos que no nos juntábamos más de 10 o 12 personas, muy poquitos. ¿Qué edad tiene? Hoy en la actualidad tengo 83 años.
Para enero hago los 84. Y subíamos a coser, subíamos a hacer punto, a casa de la señorita, ¿Y dónde a Dorcas, a Dorcas, se llamaba Dorcas, el ministerio? donde subíamos donde la señorita, lo llamaban Dorcas, y hacíamos punto, jerseys para cuando había la guerra que los mandaban para los soldados. Y el que te iba a decir, estuvimos visitando y cuando terminó la guerra estaba el pastor que se marchó, Jaime de Reval, no, el otro, Limner. no, cuando terminó la guerra le encerraron a don José, a don José le encerraron. Y íbamos a verle a la Polier, a la calle Polier. Y con las mismas, pues nada, íbamos a los cultos, íbamos a los bautismos, presentamos a Joaquín. ¿Dónde? ¿En qué iglesia? En la iglesia de Lope de Hoyos, en Lope de Hoyos. Y en Lope de Hoyos íbamos al colegio también, con la señorita María. ¿Y con quién se va? Estuvimos un tiempo un poco apurados. No te digo que encerraron a Alba, cuando se trajo un pastor, ya para tenerlo en la iglesia. ¿Cerraron la iglesia? Se cerraron la iglesia. ¿Y es... Como no había la libertad, y de vez en cuando iban los policías, pero nosotros no dejábamos de ir. Por eso no dejábamos de ir. Me llamo Rosa Cifuentes Lozano. Tengo 76 años. Recibí al Señor, no tendría ni 8 años. Yo he conocido a todos los pastores de Madrid, empezando por Enrique Lindegar, empezando por el señor Francisco Fernández. Luego he conocido a don Zacarías Carles, he conocido a los hermanos Araujo, he conocido a los chicos, a los hijos de ellos, que uno murió en la guerra, Ernesto Araujo. Y todo eso. ¿Cuándo empezó? Pero si la iglesia es que era iglesia y colegio todos los días de la semana, y iglesia pues estaba desde los jueves y los domingos. La directora, la señorita María Calvo, que lo heredó de sus padres, nos llevó doña Celia, que venía a mi casa a dar clase a mi madre para que aprendiera a leer y a escribir, y a mi tía. Y mi abuela la conoció de noviciado y esa fue la que nos llevó a la iglesia. Pero yo era pequeña, 8 años o 7, yo no sé. Y a María Calvo iba a la iglesia a noviciado. Y a noviciado iban también los señores de Giroz. Los señores de Giroz conocieron a doña Celia y doña Celia mandó que fuera a casa a darle lecciones a mi madre para que aprendiera a leer y a escribir y a decir pues todas las cosas que le hacían falta. Mi madre yo no logró aprender porque mi madre tenía más con nosotros que con nada. Y claro, pues la señorita María Calvo, pues la conocimos ahí por medio de doña Celia. Ya en 1961 se adquirió el local que se encontraba en la calle Ros de Olano número 10. 6 años más tarde, el 25 de junio de 1967, tuvo lugar el último culto de predicación celebrado en él. Su demolición permitió la construcción de un nuevo templo, reabierto en 1969. Hoy, sus mismos cimientos nos permiten volver a levantar una casa de oración en el lugar que tanta historia ha recogido y crear así un futuro para aquellos que vengan tras nosotros.
Pero una iglesia no es el edificio, sino las personas que han creído en Cristo. Aquí tenemos un símbolo, el bautismo, por el cual pasamos a ser parte de la iglesia local. Las bodas evangélicas destacan por ser uno de los acontecimientos más vistosos y emotivos de cualquier iglesia, una celebración inolvidable. Cuando Dios nos da hijos, no queremos dejar de agradecerlo, pidiendo al Creador por las necesidades familiares. Cuando Dios llama a su presencia a alguno de sus hijos, el cuerpo se duele de perder a aquel ser querido, pero no se pierde el gozo, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Hay fiestas especialmente alegres, como Navidad. La vida de la comunidad se enriquece gracias a iniciativas que implican tener que pasar juntos parte de nuestro tiempo. La obra social, con una visión amplia, es una dimensión muy importante de la Iglesia. Solo un ejemplo, la educación, desde aquella escuela de antaño hasta el ministerio con estudiantes que hoy disfruta de amplias instalaciones. Muchos y buenos han sido los hombres que Dios ha puesto al frente de esta comunidad, del mismo modo que muchos miembros de esta Iglesia han servido al pueblo de Dios en otros lugares. Buenas tardes, hermanos. Como bien ya sabéis, soy Julio Díaz, casado con Ana Isabel Blanco. Debido a otros compromisos con mi ministerio, no puedo estar con vosotros esta tarde en el momento tan especial de la inauguración del nuevo templo de la Iglesia Buen Pastor. Pero quiero deciros que me siento solidario con vosotros. Tanto Ana como yo nos sentimos solidarios y nos gozamos de que este día haya podido llegar. Esperamos estar con vosotros en otros momentos, también compartiendo pues todo esto que Dios nos ha dado. Pastoreé la iglesia de Buen Pastor entre 1989 y 1994. Mi primer contacto con la iglesia se produjo en 1986, cuando Ana y yo vinimos de Bilbao para ingresar en el seminario. Nuestro primer año de seminario lo transcurrió en la iglesia del Buen Pastor, donde vivíamos y donde comenzamos a conocer la iglesia. Fue un año realmente dichoso. Son muchas las cosas que podríamos destacar de este periodo, en el cual tuve el privilegio de pastorearos. Siempre agradeceros vuestro cariño, el cariño con que nos recibisteis, el apoyo, la amistad que nos brindasteis. También fue un placer ver cómo la iglesia se desarrollaba, ver el crecimiento natural de la iglesia, que es lo que un pastor siempre desea. También ahora nos sentimos gozosos de que Dios siga añadiendo su crecimiento a la obra que todos estamos haciendo. Hola, soy Juan Manuel Quero Moreno, pastor actual de esta iglesia, la Iglesia Buen Pastor, y estoy como pastor en esta iglesia desde el año 95, desde junio del 95 hasta estos momentos. La obra, entendiendo por la obra, el desarrollo, el trabajo, el servicio al Señor en Madrid, concretamente desde el impulso de esta misma iglesia, es diferente a otros lugares, evidentemente, pero es algo importante, necesario y que conlleva pues cierto grado, o un grado alto de urgencia. Pero ¿qué se puede pedir más a una iglesia que satisface todos estos servicios y que cubre todas estas necesidades? Para que la iglesia crezca, para que caigan más muros, es necesaria la evangelización. Hay que salir fuera, proclamar a Cristo, darlo a conocer. Yo espero que entendamos, que la iglesia entienda, que juntos entendamos que de verdad hay una posibilidad que en estos momentos no podemos perder de crecer con el crecimiento que Dios quiere darnos. Ampliar estas paredes no es simplemente un hecho de adaptación a una cantidad de personas. Es un hecho que entendemos que está de acuerdo con la voluntad de Dios,
que su inicio tiene que ver con la fe y que se tiene que seguir pues, desarrollando con la misma actitud de confiar que el Señor va a seguir dándonos el crecimiento que Él quiere. Nos ha hecho mucha ilusión poder derribar una pared, poder ampliar el templo, y ello nos ha permitido ver la mano de Dios, cómo nos ha ayudado en el frente, en el friso, en el techo, en todas aquellas cosas que están directamente relacionadas con el local del templo. Sin embargo, algo muy importante, que es el texto que rotula el frente que hemos construido, el nuevo frente que hemos construido, y que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Soy Pedro García, tengo 35 años y bueno, soy miembro de esta congregación. Mi familia es creyente y doy gracias a Dios por ello y por haber podido tener una educación cristiana. Soy responsable de este diseño que veis aquí. Pues os podría hablar muchas cosas acerca de esta obra. Ha sido bastante compleja, hemos tenido que contar con muchas personas. Y bueno, aprovecho también un poco la oportunidad para agradecer la colaboración de todos los hermanos de la congregación y de incluso de otras congregaciones que han venido a ayudarnos con mucho ánimo. Soy Diego Vera, soy constructor de obras y bueno, yo he hecho, o por lo menos he intentado realizar la obra que veis. Lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, que hemos podido. Y lo que me temo es que después de hacer la obra, dentro de poco tenemos que ampliar porque se nos queda pequeña ya. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores